bolivariana. Bueno, y seguimos aquí en el encuentro antiimperialista en La Habana. Y ahora vamos a hablar con Rodrigo Granda, del partido FARC, ex comandante de la FARC-EP y ahora integrante de la dirección del partido FARC. Ha venido una delegación, aparte de Rodrigo está Timochenko, y también hay otras compañeras y compañeros que los han acuerpado aquí en este encuentro. Y vamos a hablar precisamente con Rodrigo sobre la Colombia actual. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo te va? Muchas gracias. Bueno, te quería preguntar cómo está la situación ahora. Ha habido elecciones recientemente. Ustedes se han presentado, elecciones que tienen que ver con lo municipal y con algunas alcaldías también. Se han presentado allí, ha habido algunas victorias, la de Julián Conrado en Tubaco, pero también me imagino que habrán presentado en otras zonas. ¿Qué balance hacen de estas elecciones? Bueno, primero que todo, hay que ver que el mapa político de Colombia cambió en estas elecciones. Los resultados estratégicos marcan que los amigos de la guerra, encabezados por Álvaro Uribe Vélez y el equipo, digamos, de su partido de gobierno, tuvieron un retroceso evidente. No les siguió funcionando la maquinaria que ellos habían aceitado muy bien de la propaganda, diciendo que en Colombia las FARC y el castrochavismo se habían tomado el país y que lo iban a ratificar en estas elecciones. Entonces, los amigos de la paz siguen abriéndose camino en medio de dificultades muy grandes. Nosotros tuvimos un bloqueo económico grave, ninguna garantías electorales. Incluso estuvimos a punto de retirarnos de dicha campaña política. Y en este momento tenemos 170 asesinatos de ex guerrilleros de las FARC-EP, tenemos 50 de sus familiares y líderes sociales son 800, que es una cuota de sangre supremamente alta. Han vuelto las masacres, sobre todo en el departamento del Cauca. El día domingo hubo una masacre y la otra ocurrió el día martes de esta misma semana. Y en esta contienda, ¿cuál fue el resultado que ustedes obtuvieron? ¿Cómo hacen este balance, digamos, de cómo juzgan la participación de ustedes? Bueno, nosotros estamos hasta ahora haciendo una experiencia. Es la primera vez que nos presentamos en una forma regional, pero es que la situación fue supremamente difícil, en el sentido de las amenazas, el desplazamiento, el asesinato. El mismo día domingo estábamos enterrando al compañero Alexander, que lo habían matado en el área de Mesetas. Él en la guerra tuvo el nombre de Rodolfo, un luchador incansable por la paz. Alexander Parra era su propio nombre. Allá estuvimos todos los antiguos del secretariado el mismo día de su asesinato, pero igualmente el constreñimiento, lo mismo la falta, digamos, de movilidad en las áreas que tradicionalmente nosotros ocupamos durante la guerra y en las que habíamos hecho trabajo político. Igualmente, digamos, las amenazas provenientes no solamente de los paramilitares, sino de un sector profundamente reaccionario al interior de las Fuerzas Armadas, por fortuna muy pocos, pero todavía muy poderosos. Igualmente, digamos, de el crimen organizado, ¿sí? De las amenazas de algunos que hacen pasar de desertores del proceso de paz, que también amenazan a los dirigentes nuestros. Entonces, fíjate que en ese ámbito nosotros lo que necesitábamos era como sostener la votación anterior y avanzar, y efectivamente eso lo logramos. Hay que decir que la estigmatización sigue teniendo un peso muy grande y en algunas partes todavía nos ven a nosotros con rezagos de lo
mal que pudimos actuar en algunas oportunidades en el país, sobre todo perjudicando, digamos, a algunas personas y, por qué no decirlo, a algunas comunidades también. Eso de todas maneras marca. Y dentro de la misma izquierda, la falta de unidad. Y incluso a nosotros nos excluyeron de muchas de las coaliciones que se hubo por temor a figurar cerca a nosotros para que el enemigo no los ataque, ¿sí? Para deslindarse como si nosotros todavía estuviéramos alzados en armas. Entonces eso todavía nos toca mucho trabajo político, mucha concientización. La gente nuestra, a pesar de que no tuvimos pues una cuestión de previsible, además no tuvimos un avance sustancial, sí logramos avances en muchas partes del país, por ejemplo en Antioquia, en los lados de Dabeiba, en los lados de Frontino, en los lados también de el Urabá antioqueño, hacia el nordeste de Antioquia, en Cundinamarca, en el Tolima, en el Valle, en el propio Bogotá, pues se sacaron 26.000 votos, que si bien no representa un caudal exagerado, sí nos vuelve optimistas para lo que debemos comenzar a trabajar en vistas a 4 años adelante. Ahí tú decías que el proceso de paz está costando muchos sacrificios, muchos muertos y mucha gente realmente también desplazada, porque otra vez el paramilitarismo está operando en algunas zonas. Ustedes, visto lo que está pasando ahora, eh, ¿no sienten que había otra posibilidad distinta a la que hicieron en La Habana, a la que firmaron aquí? Digo, en función de que es una sangría. Lo veamos como lo veamos, es una sangría. No es la sangría de la Unión Patriótica, pero son muchos muertos y además una situación de inestabilidad muy fuerte para la militancia, no solamente para la FARC y los ex-FARC, sino también para las organizaciones sociales que luchan por la izquierda en Colombia. Toda comparación es mala. En el momento de la guerra, los últimos años de la guerra, en un solo día, nosotros perdíamos 60, 70 guerrilleros en un solo bombardeo. Pero fuera de eso también los pistoleos que se llaman, el atentado personal, las fosas comunes, que por estar inmersos en la misma guerra no se conocían al interior del país, ni mucho menos en el exterior. La cuota de sangre en la confrontación fue supremamente alto. Ahora, los índices de violencia, si tú los miras a escala nacional, obligatoriamente han rebajado, ¿sí? Los hospitales, por ejemplo, militares, ya no están repletos de militares mutilados por factores de la misma guerra. Se respira en muchas áreas del país la posibilidad de una paz que puede llegar para quedarse. Pero este problema es un campo en disputa. Los enemigos de la paz tratan de doblarnos la mano y nosotros la ponemos aquí en el centro y se la doblamos un poco más allá. No estamos solos, la comunidad internacional se ha movido, Naciones Unidas se ha movido, la solidaridad comienza, digamos, a llegarnos desde el punto de vista moral y desde todos lados se pide al gobierno colombiano cesar los asesinatos, esta cuota de sangre tan inmensa, ¿sí? Y en ese sentido nosotros somos optimistas que primero podemos parar a los enemigos de la guerra y luego hacerlos retroceder. Pero este es un proceso un poco largo y complicado. Nosotros estamos convencidos que lo que hicimos en llegar a un acuerdo para ponerle fin al conflicto armado en Colombia, desde el punto de vista estratégico es correcto y creemos que el sacrificio que ahorita estamos pagando, pues si bien no tiene una justificación, sí tiene una explicación en el sentido que la reacción y los mismos, digamos, quienes lo amamantan desde fuera, están bastante desesperados
tratando de evitar de que nosotros lleguemos con el discurso y con nuestra propuesta, digamos, a que las gran mayorías se hagan y se apersonen en la defensa de él. Ahí estamos tratando de crear esa correlación de fuerza. Tenemos y vamos a participar junto a nuestro pueblo en una jornada nacional de protesta el día 21 de noviembre, donde uno de los puntos está entonces el denuncio de las masacres, asesinatos y toda esta situación de quienes están. Ahí, digamos, hay comprometidos, como te decía, algunos militares, altos mandos, muy pocos sí, pero ya es factible que esto comience, digamos, a variar. Vos decías que Uribe ha sufrido una derrota en estas elecciones. Obviamente esto repercute claramente en Iván Duque. La popularidad de Duque ha caído estrepitosamente en estos últimos tiempos, sobre todo por su política económica también. ¿Crees que el régimen, crees que el establishment está preparando un recambio? Ahí lo que ocurre es que dicen en Colombia, por los mentideros políticos, que el verdadero presidente de Colombia es Uribe. Es lo que dice la gente del común. Uribe pues ya siente pasos de animal grande. Él ha sido llamado a la Corte Suprema de Justicia, rindió una primera indagatoria y nuevamente va a ser citado. Entonces esto lo tiene exageradamente nervioso, porque también hay algunos mandos militares que se acogieron a la JEP. En total son 2.150 militares los que han venido participando. Hay paramilitares que han pedido también acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz, y ellos comienzan a hablar de cómo surgió, cómo desarrolló, quién nos financió el paramilitarismo en Colombia. Entonces esa verdad que parecía que nunca iba a ser, digamos, sacada al aire, ahora comienza, y obviamente estos sectores comprometidos con los crímenes contra el pueblo se sienten supremamente nerviosos. Obviamente que por lo menos han presentado en este momento 11 proyectos de ley, todos para hacer trizas el Acuerdo de La Habana, ¿sí? Y lo otro, que el presidente Duque maneja un doble discurso. Aparentemente dice que está respetando los acuerdos, que se siente identificado por eso, pero en la práctica bloquea cualquier situación. La implementación no se ve por ningún lado. En el Plan Nacional de Desarrollo no hay plata para realmente lograr sacar los planes y proyectos y programas que fueron acordados aquí en La Habana. Entonces toda esta situación, digamos, pone la situación muy tensa. En el Congreso de la República ellos no han podido hacer mayorías que pensaban por lo menos dominar todo esto allí, y ahora con estos resultados electorales la gente comenzó definitivamente a perderles el miedo, a ver de que son derrotables, y obviamente cada una de estas situaciones pone mayor tensión a cada una de las cosas que pueden estar en el país. Gracias, Rodrigo. No, usted es muy amable, y un aprovecho para un saludo muy especial al pueblo venezolano, al pueblo latinoamericano, a nuestra querida Argentina, que ustedes también comienzan ya a empujar los procesos de cambio en el continente. ¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana!